vamos a ver cuáles son las actividades que debemos realizar o desarrollar para la semana número 1. Tenemos primero que todo dos guías, la 1A y la 1B. Miremos la 1A. Entonces aquí tenemos un foro temático, el foro temático 1, en el cual debemos tomar estas 5 frases que están desorganizadas y organizarlas de forma lógica de acuerdo a el tema estudiado. Luego que ya estén todas organizadas, seleccionamos dos y vamos a hacer unos comentarios de esas dos frases en el foro. Luego viene un caso. Entonces tenemos aquí como actividad un caso práctico en el cual tenemos un técnico que en este caso se llama Juan y teniendo en cuenta que está aquí sobre un charco de agua y aceite, eh, él va a realizar un mantenimiento y tenemos este motor que, como podemos observar, tiene solamente dos líneas de conexión y en el caso nos están diciendo que no tiene la conexión a tierra, o sea, la tercera línea que falta es la conexión a tierra, y ya vimos en el material la importancia en cuanto a la seguridad que nos brinda la conexión a tierra. El técnico en este caso, con sus pies en la parte mojada, toca con la mano derecha el motor, la carcasa del motor, y aquí nos están diciendo que una de las líneas de fase está tocando la carcasa, pero como no hay tierra, no se disparan las protecciones, y esta carcasa tiene una diferencia de potencial de 200 voltios y que la resistencia eléctrica del técnico en este momento es de 2000 ohmios. Con base a esa información, nos preguntan aquí cuál es la intensidad de corriente que va a pasar a través del cuerpo del técnico si sabemos que la diferencia de potencial son 200 voltios y la resistencia es de 2000 ohmios. Nos recuerdan aquí la ley de Ohm. La diferencia de potencial o tensión es directamente proporcional al producto de la intensidad de corriente y la resistencia. Hallamos esa corriente y venimos aquí a la pregunta número 2. Dice, determine los tiempos máximos de actuación del sistema de protección para que no se alcancen los umbrales de no soltar y tampoco el de fibrilación ventricular en corriente alterna, tomando como base la figura 10 del artículo efectos fisiológicos de la corriente eléctrica y el valor hallado en el punto 1. Si hallan mal el punto 1, nos quedó mal el punto 2. Entonces vamos a ir a la figura número 10, vamos a verificar de acuerdo a la intensidad de corriente que encontramos en el punto 1, cuáles son esos tiempos máximos a los que no debemos llegar para que no se vaya a presentar que el técnico ya no se pueda soltar o que le ocurra una fibrilación ventricular. Tercero, ¿cuál sería la magnitud y las consecuencias del accidente si Juan hubiera tocado el motor con la mano izquierda? Entonces recordemos que hay una gran diferencia cuando la intensidad de corriente ingresa por la mano derecha y baja por los miembros inferiores a tierra, que cuando ingresa por la mano izquierda y baja por los miembros inferiores a tierra. Entonces, ¿qué pasaría si él no hubiera tocado con la mano derecha, sino con la mano izquierda? ¿Qué tan complicado? ¿Qué podría haber pasado allí? Luego dice, identifique los factores de riesgo que provocaron el accidente y realice propuestas acerca de las medidas de prevención que se deben tomar en cada factor para eliminar ese riesgo de accidente y, por supuesto, para que no vuelva a suceder. Entonces ya vimos el foro, ya vimos la actividad de acuerdo al caso y luego
no olviden presentar la evaluación número 1, la cual consta de 16 preguntas de diversos tipos. Esto en cuanto a la guía 1A. Ahora miremos la guía 1B. La guía 1B nos dice aquí como actividad, teniendo en cuenta este cuadro de análisis de riesgo y tomando ustedes un entorno que puede ser su hogar o el lugar de trabajo o la institución educativa, cualquiera de esos tres, vamos a diligenciar esta tabla. Entonces vamos a mirar cuál es el factor de riesgo de incendio. Si ustedes ven que es un riesgo elevado, entonces ponen aquí 3x, acá nos lo están indicando, cuando sea riesgo elevado 3x, riesgo mediano 2x, riesgo leve 1x. Aquí se hizo un ejemplo, pero ustedes lo pueden borrar y colocarlo de acuerdo a el lugar que ustedes seleccionaron. Luego viene una parte 2 que dice aquí, diligencia la siguiente tabla de acuerdo con lo que evalúa en su entorno, bien sea el hogar, trabajo o institución educativa. Marque con una X la columna que corresponda. Entonces van a leer aquí esta lista de chequeo y van a poner sí, no o no aplica. La van diligenciando. Tercero, de acuerdo con la información consignada en los dos primeros puntos, o sea, las dos tablas anteriores, evalúe las condiciones de riesgo a las que está expuesto en su entorno y presente algunas sugerencias para mejorar los puntos que obtuvo como calificación negativa, o sea, qué deberíamos de hacer para mejorar esa parte. Luego viene aquí un caso de estudio en el cual tenemos a Luis, Juan, Carlos y María. Leemos aquí qué es lo que nos están diciendo y vamos a responder estas preguntas. ¿Cuáles son los factores de riesgo observados en el caso de Luis? Por favor, en un papelito aparte coloquen quién es Luis, quién es Juan, quién es Carlos, quién es María, para que no confundan los roles y puedan responder bien. Entonces, ¿cuáles son los factores de riesgo observados en el caso de Luis y por los cuales se produjo el accidente? B. ¿Qué medidas preventivas hubieran evitado el accidente de Juan? C. ¿Cuáles fueron los errores cometidos por Juan, por Luis y por Carlos? Enumere los errores de cada uno. Como pueden observar, les estoy entregando un Word en el cual ustedes pueden escribir aquí su respuesta y lo guardan para que luego lo envíen por el link correspondiente. Espero que esto les ayude para resolver bien estas actividades y lograr los resultados esperados. Muchas gracias y buena suerte.